Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Siempre estar en la Semana Negra. En fin, soy tan de la casa que ya no me hacen ni presentación. Me dice, Ángel, todo tuyo y... ¿Pero qué voy a decir yo de García Montero? Que ellos ya lo sepan. Bueno, yo encantado de verdad de estar aquí una vez más y de poder participar de esta fiesta en la que soy feliz desde hace muchos años. Cuando se preparó la velada que se hace a las 12 de la noche, pues me propusieron también aprovechar para presentar mi libro último y yo encantado de presentarlo aquí, entre otras cosas porque es un libro dedicado a mi mujer, Almudena Grandes, que escribí con motivo de su enfermedad. Muchas gracias. Con motivo de su enfermedad y después de su muerte, y tengo muchos recuerdos compartidos con Almudena en Gijón. De hecho, mucha de la gente que se me ha acercado me ha dicho, pues tengo las novelas de Almudena dedicadas en distintas ediciones de la Semana Negra. De manera que es un lugar que tiene que ver con nuestra memoria sentimental, y por eso estoy agradecido a Ángel y a los organizadores para que me hayan dado esta posibilidad. Les cuento algunas cosas y después pues leo algún poema. Algunas cosas. En primer lugar, ha sido posiblemente el libro que más necesitaba escribir y también el libro más difícil de escribir. ¿Por qué? Porque desde que soy adolescente mi vocación es la poesía, y la manera que he tenido de preguntarme quién soy yo, cuál es mi relación con el mundo, siempre ha sido a través de la poesía. Y bueno, cuando hay una experiencia en la que se trastorna tanto la realidad, te conmueve tanto, te ves envuelto en el vacío, pues tienes que preguntarte por el sentido de la vida, y yo necesité preguntármelo a través de la poesía. Pero ha sido un libro muy difícil de escribir, porque los poetas sabemos que la poesía es un género de ficción que parte de la propia biografía, de la propia realidad, y que tiene que crearse un efecto de verdad. Pero los poetas sabemos también que el poema no puede ser un desahogo biográfico, porque entonces se queda encerrado en el propio autor. La dificultad de la poesía es pasar de un yo biográfico a un yo literario, para que más que un desahogo personal, el poema se convierta en un diálogo con el lector, y cuando uno habla del amor, o habla de la muerte, o habla de la tristeza, o habla de la alegría, no hable de uno mismo solo, sino que sea una meditación humana, donde el lector sea también el que piense en lo que es condición de todos los seres humanos: el amor, la muerte, la alegría, la pérdida, las ilusiones, las tristezas. Y pasar del yo biográfico al yo literario, cuando hay algo que arde mucho, que duele mucho, es muy difícil. Es una obligación. Si yo escribo un poema de amor y solo sirve para que alguien piense, uy, qué enamorado estaba esta persona de su mujer, eso es una confesión, un registro notarial, pero no es un poema. El poema es el que le hace pensar a cada cual de su amor, de su relación con la vida, de su experiencia.
Y por eso hay que pasar del yo biográfico al yo literario, lo cual es mucho más fácil cuando no se habla de cosas que hieren mucho y muy difícil cuando se habla de cosas que hieren, porque cualquier ficción te incomoda como si estuvieses mintiendo, y la ficción no puede ser mentira con algo que te afecta en la realidad. Pero bueno, yo necesitaba escribir el libro y para eso, ¿qué es lo que he hecho? Pues creo que algo que tiene que ver con el sentido de la literatura. La literatura es algo que hacen los seres humanos para contarse la vida. Hay quien ha anunciado el fin de los grandes relatos. Como este tiempo lo mercantiliza todo, mercantiliza también el propio tiempo, y parece que solo es importante la experiencia de usar y tirar. Se borra la memoria, se pierde sentido a recibir la herencia del pasado, y la literatura tiene que ver con recibir las herencias del pasado, porque esa es la mejor manera de comprometernos con el futuro. Un poeta joven que empieza a escribir sin conocer la tradición literaria está condenado al fracaso. Sin embargo, si sabe recibir la herencia de los mayores, se compromete con él mismo, hace de esa herencia un valor personal, y ese es su compromiso con el futuro. Escribir es como la costumbre de la tribu de sentarse en torno a la hoguera para contarse la vida. Y a la hora de pasar del yo biográfico al yo literario, pues nada mejor que recibir la herencia del pasado. Y uno se acuerda de los clásicos, de cuando hablaban de la muerte, se acuerda del arcipreste de Hita, cuando maldice a la muerte porque se ha muerto trotaconventos, muerte, muerta seas, muerta y malandante. Se acuerda de Jorge Manrique y de nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y a partir de ahí pues está Quevedo, está Góngora, más adelante está Jovellanos, más adelante está Federico García Lorca, Walt Whitman, y más adelante está Rosalía de Castro, y más adelante pues están los poetas contemporáneos. Y es ese diálogo con lo que han escrito los demás lo que te permiten hacer de tu propia experiencia una experiencia compartida en la que los seres humanos nos contamos la vida. Yo les cuento que el último poema está basado en una cita de Joan Margarit, un poeta catalán que enfermó poco antes que Almudena. Era un poeta íntimo amigo mío y enfermó poco antes, y en el último año de vida escribió un poema, Animal de bosque, que cuenta su historia. Cuando él se va a morir, pues se encierra en su casa como un bosque, como un animal se esconde en un rincón del bosque para que nadie lo vea morir, y él hace las paces con las 3 o 4 cosas importantes de la vida, porque la vida está llena de ruidos y perdemos el tiempo con muchas cosas sin importancia y se nos olvidan las cosas importantes. Y Joan, en esa experiencia, quiso hacer las paces con la vida aferrándose a las 3 o 4 cosas importantes y encerrándose también con su familia, sus hijos, su mujer y sus amigos. Y escribió un libro muy emocionante que a mí me afectó, porque acababa confesando, yo leí el poema antes de que él muriera porque me iba pasando los poemas que escribía, que ahora, ese año último en el que se estaba despidiendo de la vida, ya lo contaba como uno de los años más felices de su vida. A mí me impresionó, pero es que su amor por la vida y por la gente, el sentirse cuidado y el cuidar a la gente, lo había convertido en un año feliz, el año de su propia muerte, porque había hecho la paz con la vida. Joan decía, bueno, yo soy arquitecto de cálculo de estructuras, creo en las matemáticas. Si tienes 2 personas íntimas que están enfermas, una se salva y otra se va a morir. Como a mí me han dicho que ya estoy desahuciado, seguro que Almudena se salva. Pero Almudena no se salvó, y cuando murió, yo me acordé de Gustavo Adolfo Bécquer, cuando en una crisis amorosa alguien se siente muerto y tiene que seguir en pie,
y yo dije, cuando muere alguien, muere un nosotros. Joan ha escrito sobre la muerte desde la persona que se va a morir. Yo he sido el que me he quedado en pie a ver si pudiera escribir sobre la muerte. Y a partir de ahí, pues busqué justificaciones para la vida y aprendí algunas cosas. Uno, lo que verdaderamente construye en nosotros es el sentimiento de que somos seres vulnerables, que necesitamos cuidar y necesitamos ser cuidados. Lo que construye en nosotros no es ningún afán de predominio, de autoritarismo, de imposición, es la necesidad de cuidar y de ser cuidados. Y la verdad, en época de pandemia, tener la suerte de poder cuidar a la persona que quieres después de que tanta gente ha muerto sola, confinada, sin poder recibir visitas, o tanta gente ha visto morir a la gente que quería sin poder visitarla, pues yo de pronto comprendí que era una suerte haber podido cuidar a la persona que quería y haber podido ser cuidado con la persona que quería. Porque Almudena era muy optimista, pero uno comprende que cuando era tan optimista y creía que no había que tener miedo, nos estaba cuidando a mí y a sus hijos para no contagiarnos el miedo que se guardaba ella. Eso para mí ha sido muy importante, aprender que el nosotros, ya sea en un contrato social, de una ciudad, de un país, de una pareja, de un yo te quiero, tiene que ver con querer cuidar y ser cuidado, no con mandar en nadie ni imponerse a nadie. Y eso me lo enseñó mi experiencia de la enfermedad. Y la segunda cosa que me enseñó la enfermedad es que la historia sentimental más íntima, y eso justifica la poesía, tiene que ver con la historia colectiva. Los problemas sociales se encarnan siempre en una intimidad, y se equivoca quien quiere separar la intimidad de los problemas sociales, porque solo se transforma la historia si se transforman los sentimientos. Y cuando yo estaba escribiendo sobre la dificultad de duchar a mi amor para que no se me cayera en la bañera, o estaba escribiendo sobre la necesidad de cuidar a esa persona, estaba escribiendo una reivindicación íntima, amorosa, de algo que hoy está en peligro, que es el respeto a la sanidad pública. La sanidad pública es uno de los ejes fundamentales de una sociedad, porque es la que nos deja claro que aquí no manda el negocio, ni el predominio, ni el autoritarismo, que lo que manda es el deseo de cuidar y de ser cuidado. Y eso lo fui viendo a la hora de escribir un libro de amor de la historia de un nosotros, que es una pareja, pero que representa al nosotros de una sociedad. Y después, con la muerte, con la meditación, con el sentido que me dio a mí la poesía, aprendí a valorar otra cosa también que tiene que ver con el poema de Joan Margarit, y es la suerte de haber sentido amor, de haber sentido necesidad de cuidar y de ser cuidado. Porque si algo te duele mucho cuando lo pierdes es porque has tenido la suerte de tener algo que vale mucho. Y el haber podido compartir 30 años con Almudena es una suerte, pensándolo bien, porque lo mismo podía haber vivido sin conocer el amor o conociendo un amor que había acabado en catástrofe. Y sin embargo, si a mí me duele tanto una pérdida, es porque he tenido una suerte que debo agradecerle a la vida, que es haber compartido un amor durante muchos años. Y en ese sentido sí puedo decir, como Joan Margarit, que el poder cuidar a alguien recordado, pensado después del tiempo, significa celebrar
los momentos más felices de mi vida, que es los momentos donde se ha cumplido una historia de amor. Decía, y quiero decirlo también para terminar, decía que para mí era un libro necesario pero muy difícil de escribir. Yo cuando lo escribí seguía teniendo problemas. Esto es muy biográfico y yo creo que la poesía tiene que ser muy pudorosa. Lo que a mí me ha enseñado la poesía es el pudor. Acostumbrado al diálogo de lo privado y lo público, los poetas siempre somos muy pudorosos porque queremos plantear dignamente nuestros sentimientos ante los demás. Y por desgracia vivimos en un momento de muy poco pudor. Las redes sociales se llenan de insultos, de barbaridades, de gente que dice lo que piensa antes de pensar lo que dice, y los medios de comunicación se llenan de bodas convertidas en un negocio. Hemos perdido el pudor, se mercantiliza no solo el tiempo, instantes de usar y tirar, sino también hasta los sentimientos y la intimidad. Por eso yo tenía muchas dificultades y se lo di a mi editor, a algunos amigos, ¿publico el libro o no? Bueno, ellos me dijeron que lo publicaran y yo ahora me alegro porque no hay mejor premio para un escritor que sus lectores. Y yo agradezco a los muchos lectores, lectoras, mucha gente que se me ha acercado en estos últimos meses a decir: perdí a mi mujer, perdí a mi marido, perdí a mi hija, perdí a mi madre, trabajo en oncología, estoy en cuidados paliativos, tengo que ver la muerte diariamente y tu libro me ha enseñado a encontrarle sentido a lo que hago o me ha permitido a pensar en lo que ha significado la muerte de quien yo quería. Y son esos lectores que han hecho que la muerte no sea un sentimiento biográfico mío, sino un sentimiento compartido de los seres humanos ante la pérdida y ante el amor, lo que me convencen de que he hecho bien en publicar este libro. Estas son las cosas que yo quería contarles. Muchísimas gracias. Bueno, voy a leerles dos poemas. El primero se titula Los cuidados. Mirar con otros ojos la talla de las camisetas. Escuchar con oídos diferentes los rumores del baño. Soportar las llamadas ajenas, los avisos, por no dejar el móvil en silencio. Vivir el suelo. Vigilar un orden que evite las caídas y los sustos. Pensar en la comida sin ganas de comer. Masticar la palabra nutrición, el miedo a la diarrea, los horizontes de la hemoglobina. La ropa sucia deja de oler mal porque ya se ha mezclado con todo lo que somos y sentimos. Son cosas de la vida, suburbios del presente, domicilios de amor que se habitan lo mismo que un recuerdo. Y nada quise más que tus cuidados. Bueno, y el segundo poema que voy a leer, y acabo de hablar antes con una lectora de él, se titula Un año y 3 meses y cuenta, es un poco el resumen de toda la experiencia de la enfermedad. Almudena fue diagnosticada en septiembre de 2020. Yo me enteré viniendo de Gijón, si no recuerdo mal, en septiembre se celebra la Feria del Libro de Gijón. Yo había estado en Gijón, Aquel año se celebraba en septiembre. En septiembre. Volvía de Gijón y Almudena, al llegar a casa, me dice: tengo malas noticias, he estado en la ginecóloga y me van a hacer unas pruebas porque hay algo que no le gusta. Bueno,
y murió en noviembre de 2021. Por eso 1 año y 3 meses es el título del libro, y cuento la historia de la enfermedad. Y aclaro una anécdota que sale aquí, es que a ella la operaron en diciembre, el 29 de diciembre de 2020. Y estaba en el hospital en la Nochevieja, confinada, pero yo, aunque soy muy respetuoso porque soy muy institucional con los cuidados y las leyes, pero tuve la necesidad de saltarme la ley, de colarme y de pasar la noche del 31 de diciembre de 2020 con ella. Y eso lo cuento también en este poema. Los médicos, al enterarse, lo comprendieron, porque los cuidados y las buenas instituciones son aquellas que unen el sentimiento de la gente con las ilusiones colectivas. 1 año y 3 meses. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por 2 las uvas de tu postre, oyendo de la mano aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada. Una historia de amor. Este año y 3 meses. Estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Bueno, esto es el aperitivo, a las 12 de la noche más, y en compañía de Martín Vega, Rocío Acebal, Antón Reixa y Piqueras. Juan Vicente Piqueras, que, no sé, que espero que haya llegado, me había dicho que había llegado, pero los poetas son así.
Ahora Luis va a firmar ejemplares de su libro Donde la campanita suena. Os esperamos a todos a las 12. Esto continúa y muchas gracias. Seguimos con la siguiente charla. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Élite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.